Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Queremos compartir cuando la palabra se vuelve viva en la vida de un hombre con nueva vida. La Biblia dice, cuando el gran yo soy se le presentó a Moisés, Moisés se negó en primera instancia y les dijo, y si me preguntan quién me envió, Dios les dijo, dile, el gran yo soy te envió, yo soy el que soy. Y Moisés le volvió a preguntar a Dios, ¿y qué señales hago cuando yo diga que tú me enviaste? Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dijo, una vara. Dios le dijo, échala en tierra. Y la vara que Moisés tenía se volvió culebra. Y Moisés huía de ella. Esta es una gran señal que distinguirá a un hombre que ha tenido un encuentro con Dios, una experiencia. Es algo que se notará a una simple vista, sin identificarse. Cuando Moisés tenía esa vara en la mano que tipifica la palabra, le digo que era una vara normal. Cualquier hombre tiene una Biblia, inclusive cualquiera habla de la Biblia, y no es malo, porque la palabra es viva y eficaz. Pero la palabra se vuelve aún más viva y cobra vida cuando un hombre con la experiencia de un encuentro con Dios le da vida al mensaje. Esa es la diferencia, hermanos y amigos, porque vemos que aquella vara transformada, cuando Moisés obedeció a Dios, cobró vida, se movía, se volvió una culebra. Y sabe una cosa, que un hombre con esta condición, así como Moisés y tantos siervos de Dios que han tenido ese encuentro y que han puesto su vida en manos de Dios, inspiran temor. Moisés, a partir de aquel día, cuando la vara de Dios se volvió viva, de tal manera que hasta Moisés huía de la misma palabra, Moisés huía. Dice la palabra que Moisés fue tenido en toda la tierra de Egipto como gran señor. Era temido, como le sucedió a tantos profetas cuando los hombres de Belén vieron la llegada de Samuel. Con mucho temor de aquel hombre de Dios.
porque sabían que ese era un hombre insigne, un hombre que la palabra de Dios en su vida se volvió viva, porque en mucho la palabra parece muerta, siendo que la palabra no es muerta, sino el transportador de ella. Es el que está muerto a Dios y vivo para este mundo. Y se le acercaron unos hombres a Samuel y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Le dijo, sí, es pacífica. O sea, allí se ve el impacto que tenía el profeta Samuel. Un hombre que no dudaba en obedecer a Dios. Un hombre que antepuso toda razón humana, toda razón propia, toda idea propia la antepuso para que se impusiera la palabra de Dios en su vida. ¿Cuánta falta hace hoy a este mundo hombres vivos con palabra viva? Y cuando sale alguno por allí, inclusive es tildado de loco o de hereje o de, ¿cómo se llama?, extremista. El profeta Micaías, que era un hombre que hablaba de acuerdo a lo que Dios le decía. Cuando Acab lo vio y le dijo, ese no me gusta. Ese no me gusta, ese nunca dice, o por lo menos a mí nunca me profetiza nada bueno. ¿Y sabe qué le costó a Micaías tener la palabra viva con que hería al pecado en el hombre? Y cuando el pecado está tan adherido a la carne humana, entonces la palabra lo corta. Y qué bueno, porque es que la palabra corta, porque Dios hiere, porque ella es espada, pero también dice que sus manos curan. Bendito sea Dios. Y dice allí que Micaías fue encerrado y alimentado con pan de angustia, con agua de aflicción. Sí, Señor, por decir o por tener la palabra viva en sus labios. Porque le dio vida a la palabra viva con su propia vida, como lo hizo Cristo. Por eso cuando Él habló, habían unos policías de aquel tiempo, unos alguaciles, y ellos se quedaron quizás estupefactos cuando lo oyeron hablar. Y cuando se presentan a sus amos, quizás con el cáñamo, la soga en la mano. Y los amos le dicen, ¿y ustedes por qué no trajeron al que mandamos capturar? La respuesta de ellos fue, nunca habló hombre así. Es decir, que aquellos alguaciles le dijeron, es que yo no, o sea, se nos olvidó hasta lo que íbamos a hacer. Cuando comenzamos a oír la palabra viva en un hombre vivo. Bendito sea Dios. El profeta Jeremías dice la palabra que en un momento dado, dice en el capítulo 20, por ejemplo, me sedujiste, Señor,
Tú fuiste más fuerte que yo, hasta me negué, Señor. Dijo en un momento en que meditaba delante de Dios, dijo, tu palabra me ha sido de afrenta. Por causa de tu palabra me consiguió más de un enemigo. Cada vez que hablo, grito, doy voces, hablo es de destrucción, hablo es de violencia, porque era lo que Dios le mandaba decir por el nivel o el pobre nivel espiritual que experimentaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquellos días, y ¿contra quién la emprendían? Contra el único que decía la verdad en los días del profeta de a las naciones, Jeremías. Matémosle. ¿Cuántas veces estuvo preso? Muchas veces lo echaban en prisión. Muchas veces, y aún en esa última vez que lo echaron en una cisterna, donde lo que había era lodo, y se zambulló quizás hasta los hombros. ¿Se imagina por qué lo hicieron eso? Porque tenía la palabra viva de Dios. Fue a Jeremías que un rey llamado Sedequías le preguntó, ¿hay palabra de Dios? ¿Sabe qué dijo él? No, él dijo, sí hay. Porque ese es el hombre que tiene la palabra viva. Le ha dado vida con su vida. Esa es la herramienta, el instrumento. Y en este tiempo, amado, uy, cuánta falta hace. Hace una falta tremenda. Hombres con la palabra viva. ¿Sabe qué dice Dios del profeta Samuel? Dice que Dios nunca dejó caer. La palabra que Samuel decía nunca cayó a tierra. Se cumplía. Y también dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, entendió y supo que este era profeta de Jehová. Bendito sea Dios. Se necesita la palabra viva y eficaz en hombres vivos por el Dios del cielo, con vida nueva en la tierra, como lo fue Moisés. Que Moisés hizo las 10 señales y más con la vara de Dios. Después que se encontró con Dios y Dios con él. Y la palabra se movía. Pero para esto, amado amigo y hermano y pastor y cualquiera que tiene la palabra de Dios en su vida, esa palabra tiene que ser viva en ti y en mí, porque si no, no podrá avivar a otro. No podrá darle vida a otro. No era la misma palabra que tenían los escribas y fariseos cuando Cristo llegó. Cristo no vino a decir otras cosas, sino lo que ya
en aquella hora ya estaba escrito. Cristo el Señor no vino a inventar nada. Vino a confirmar lo que los profetas decían. Y sabe una cosa, que los verdaderos profetas mejor los mataron, mejor se dejaron matar, pero no renunciaron a tener la palabra viva. La palabra cobra vida cuando hay un hombre vivo que le cree a Dios. En esta hora te invito, predicador, a que esa palabra se vuelva viva en tu mano. Y yo tengo que procurar que esa palabra se vuelva viva en mi vida para transmitir la vida de Dios a otro. A través de nosotros, dejamos hasta allí. Dios te bendiga y qué bueno que reflexionemos y anhelemos tener esa parte que Dios le dio a Moisés, y para este tiempo ya no está Moisés, estás tú, estoy yo. Que la palabra se mueva, no con emoción, ni sugestión tampoco. No, no es con emoción ni sugestión como se da hoy en muchos púlpitos, sino con hechos fehacientes y verdaderos, con cambios rotundos, con cambios reales, no artificiales. Porque ese es el pueblo de Dios, un pueblo transformado. Ese es el hombre de Dios, un hombre transformado. Dios te bendiga y te guarde.